Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su curso de alineación en el estándar de competencia S0201, impartición de cursos de formación del capital humano. Bueno, entonces seguimos aún en la etapa de desarrollo de nuestro curso y ya hablábamos de las distintas teorías, ¿verdad? Que hay que tener en consideración a la hora de diseñar un curso, ¿verdad? Que hay que incorporar recursos de estas teorías para que tengan un mayor interés, ¿verdad? Y tengan un mayor impacto a la hora que transmitimos conocimiento en cualquiera de sus variantes. Y ahora vamos a estar hablando de los estilos de aprendizaje, que es cómo es que el estudiante o el participante aprende, ¿verdad? Porque no todos aprendemos de la misma manera. ¿Y qué nos dice estos estilos? Se refiere a los rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos a través de los cuales los estudiantes perciben e interaccionan en los diferentes ambientes del aprendizaje. Es decir, un estilo de aprendizaje es la forma en que una persona prefiere aprender o procesa nueva información. Puede ser cómo te sientes más cómodo aprendiendo, cómo te resulta más fácil entender cosas nuevas. Por ejemplo, algunas personas aprenden mejor escuchando explicaciones, mientras que otras prefieren leer o hacer cosas prácticas. Los estilos de aprendizaje pueden variar de una persona a otra y a conocer tu estilo puede ayudar a estudiar y aprender de manera más efectiva. Es decir, cuando nosotros sabemos cómo es que aprende una persona, entonces hay que tener en cuenta que no todos tenemos la misma forma de aprender. Unos aprenden de ver, otros aprenden de escuchar, otros aprenden o aprendemos de hacer, ¿verdad? Hay que tener en cuenta todos estos elementos a diseñar un curso para incluir estos mismos elementos, ¿verdad? Y que nuestro curso sea de alto impacto. Las formas, el estilo de aprendizaje consiste en definitiva en cómo la mente procesa la información. Es cómo es influida por las percepciones de cada individuo. Como con el fin de alcanzar aprendizajes eficaces y significativos. Por ejemplo, cuando se aprende un nuevo concepto, algunos estudiantes se centran en los detalles, otros en los aspectos lógicos, otros prefieren hacerlo leyendo, llevándolos a la práctica a través de actividades. Y es por eso que hay que estar muy conscientes de los diferentes estilos de aprendizaje, ¿verdad? Por lo anterior, es necesario planificar actividades ajustadas a los estilos de aprendizaje de los participantes de manera que sean más receptivos cuando perciban que los objetivos del programa de formación responden a sus necesidades y expectativas. Entonces, hay que tener conciencia de esa forma que tiene el participante de aprender, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una referencia, ¿verdad?, de los estilos de aprendizaje de métodos de enseñanza de la Universidad de Educación a Distancia, UNAD, en Madrid, que nos habla más a detalle de esto. Entonces, en estas teorías de los estilos de aprendizaje, tenemos varios exponentes que nos presentan de distintas formas cómo su distinta forma de estructurar es el cerebro en sí, y lo dividen en varias formas según cada uno, que nos ayudan a entender bien el aprendizaje de cada uno, ¿verdad? Tenemos que no es fijo, va variando con el tiempo de acuerdo a cómo el estudiante va desarrollando su propio proceso de aprendizaje y de las técnicas y herramientas que van adquiriendo y desarrollando para aprender. Entonces tenemos a Ned Herran, que es conocido por su modelo de los 4 estilos cerebrales, ¿verdad? Él dice que tenemos un pensamiento analítico, uno secuencial, uno práctico y uno creativo. David Cole, el aprendizaje ocurre a través de un ciclo continuo de experiencia, reflexión y conceptualización y experimentación, enfatizando la importancia de la experiencia directa en el proceso de aprendizaje. Paul McLenz, él dice que tenemos 3 cerebros, ¿verdad? El límbico, el reptiliano y el neocórtex, y cada uno asociado con funciones y comportamientos específicos que ya se van a ver más a detalle. Rogers Perry, funciones de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Destacando la especialización de cada hemisferio en ciertos tipos de procesamiento cognitivo. Howard Gardner, que dice que las inteligencias múltiples, ¿verdad?, ponen esta teoría que sostiene que existen varios tipos de inteligencia, como la lingüística, la matemática
O sea, cada uno la divide en un tipo de inteligencia, ¿verdad? Tenemos también a Bach, a Richard y a John Grinder, que son conocidos por desarrollar la programación neurolingüística, que representa las tres principales canales sensoriales, que son el visual, el auditivo y el kinestésico, ¿verdad? Que no todas, y viene a que no todos aprendemos de la misma manera, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo muy claro, que unos aprenden de ver, otros de escuchar, otros de hacer, que es el kinestésico. Y es muy importante tener este conocimiento, ¿verdad? Para desarrollar elementos o incluirlos en nuestro curso que integren, que cubran todas estas necesidades en las diferentes formas de aprendizaje del alumno. Entonces, si vemos más a detalle, Ned Heron nos presenta este diagrama que está inspirada en los conocimientos del funcionamiento cerebral, y él divide en 4 partes, que son estos cuadrantes, en 4 formas distintas de operar, de pensar y de aprender, y en suma de convivir con el mundo, ¿verdad? Dice que tenemos un ser racional, ¿verdad? Un ser experimental, un ser emotivo y un ser cuidadoso, ¿verdad? Que nos dice el ser racional, ese cerebro que usamos, que analiza, que es realista, que es lógico, que gusta de números, que sabe sobre dinero, ¿verdad? Entonces, tenemos esta inteligencia racional, ¿verdad? O tenemos esta parte que es el límbico izquierdo, que nos dice que evita riesgos, ¿verdad? Crea reglas, se asegura, evalúa, es disciplinado, ¿verdad? Es este cerebro protector que es como el más innato que tenemos, ¿verdad? Ese cerebro intuitivo, ¿verdad? El ser experimental, ¿verdad? Que imagina, que especula, que es impetuoso, que gusta de sorpresas, que asume riesgos, es curioso, ¿verdad? Este ser experimental es una inteligencia experimental que propone Ned Heron. Esta inteligencia que es el área emotiva, ¿verdad? Que es expresivo, es espiritual, habla mucho, es sensible, toca mucho. Entonces él divide, este psicólogo, en 4 tipos de inteligencias, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta todos estos elementos que son muy importantes para entender cómo es que la mente almacena la información, y estos psicólogos nos proporcionan esquemas que son fáciles de entender para ayudarnos a comprender cómo es que aprende el ser humano y sus distintas formas de hacerlo, ¿verdad? Y cómo es que se divide de cada uno de acuerdo a los diferentes tipos de inteligencias, ¿verdad? David Cole nos presenta un modelo basado en la experiencia que concibe el aprendizaje como un proceso de 4 etapas. La experiencia concreta: deben darse en lugar las experiencias inmediatas y específicas que dan pie a una observación reflexiva, ¿verdad? La persona reflexiona acerca de lo que se está observando y elabora una serie de hipótesis generadas sobre lo que la información recibida puede significar. Conceptualización abstracta, ¿verdad? A continuación, estas hipótesis se forman los conceptos abstractos y generalizaciones. Experimentación activa: finalmente, como la persona experimenta o practica estos conceptos en otros contextos, ¿verdad? Entonces, él expone otras distintas formas de aprendizaje. Kolb clasifica los estilos de aprendizaje según las preferencias que tengan los alumnos a la hora de manejar o asimilar información que se les presenta, ¿verdad? Tenemos alumnos activos o divergentes. Las características distintas de ellos incluyen una involucración y compromiso completo y sin ningún tipo de prejuicio. Aprenden mejor cuando la actividad les supone un desafío. Les proponen actividades cortas y concisas cuando se sienten emocionados con la actividad. Los alumnos reflexivos o asimiladores se caracterizan por observar los acontecimientos y tratar la información desde muchos puntos de vista distintos. Su especialidad es la de recolectar la información y examinarla minuciosamente antes de realizar sus hipótesis, es decir, aprenden mejor cuando pueden observar detenidamente la información que se les rodea, cuando se les ofrece tiempo para analizar y reflexionar antes de actuar, cuando pueden pasar desapercibidos, ¿verdad? Que es el clásico estudiante extrovertido que es el que quiere de inmediato hacer y sobre la marcha va aprendiendo, ¿verdad? Entonces ellos gustan más de actividades que sean
rápidas, que sean que tengan un impacto o un resultado pronto, ¿verdad? Cuando se sienten más emocionados con la actividad que en lo que sí expone, ¿verdad? Y tenemos al otro alumno que es más analítico, que dice, a ver, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces es ese tipo de comportamientos de los que hay que estar conscientes para la hora de incluir estos elementos en nuestros cursos, ¿verdad? Tenemos también al participante que es autónomo o convergente. Este tercer tipo de alumno tienden a acomodar e integrar la información convirtiéndola en teorías complejas y con una lógica fundamental sólida. Su pensamiento se organiza de forma secuencial, recorriendo una serie de pasos antes de generar cualquier tipo de conclusión. Es decir, aprenden mejor cuando les presentan modelos o objetivos, teorías y sistemas, cuando la actividad supone un desafío, cuando pueden investigar, arrastrar la información. Este alumno es el alumno analítico que quiere todos los porqués, que necesita entender las raíces, el contexto histórico, ¿verdad? Toda esta información detallada que gustan de saber toda esta información y que es muy enriquecedor cuando podemos incluir elementos que le hagan a clic a él, ¿verdad? Entonces tenemos a los alumnos pragmáticos o acomodadores. Estos alumnos se sienten más cómodos poniendo en práctica los nuevos conocimientos, las teorías y técnicas que van aprendiendo. Aprenden mejor cuando se les ofrecen actividades en las que puedan relacionar las teorías o situaciones prácticas, cuando pueden observar cómo se realizan, cuando pueden poner en práctica lo que aprenden. Es decir, estos tipos de alumnos más kinestésicos, ellos aprenden de hacer, ¿verdad? Entonces hay que estar conscientes de todos estos elementos para tener el interés y también el control de lo que se está enseñando para que también tenga impacto, ¿verdad? Y se dé ese aprendizaje desde los distintos perspectivas que queremos enseñar y no con una sola perspectiva queramos que aprendan todos. Hay que entender que todos aprendemos de maneras distintas y es muy importante conocer todos estos elementos y tipos de alumno y cómo es que aprenden y cómo es que se sienten más relacionados con cuando se les expone nueva información, ¿verdad? El modelo de Kolb también divide el cerebro en 4 partes, ¿verdad? Que es la experimentación concreta, implica compromiso sensorial y emocional del estudiante, ¿verdad? Es la fase en la que desarrolla todo este involucramiento por parte de él, ¿verdad? En la que se siente cómodo. La experimentación reflexiva, que implica ver, escuchar y discutir la experiencia, que también la basa en la reflexión profunda, que integra sus teorías y conceptos, ¿verdad? En el proceso de aprendizaje, que es la experimentación abstracta. Es la fase en la que hace donde experimenta o donde se da esta experiencia que pone a prueba el contexto específico o que es la experimentación activa. Es decir, estas teorías nos ayudan a entender cómo es que cada alumno tiene un comportamiento distinto, ¿verdad? Y hay que entender estos eh, esquemas en los que está dividida la forma en que capta la información un estudiante, ¿verdad? Está el modelo propuesto por el pedagogo Paul MacLean, que dio a conocer en el siglo pasado que el cerebro actúa como si tuviera 3 cerebros, ¿verdad? Entonces tenemos la teoría del neocórtex, que es el cerebro más nuevo, es el que forma la corteza cerebral o sustancia gris, que maneja toda la parte lógica, toda la parte que nos dice si nos conviene hacer una cosa o no, es decir, la parte de la inteligencia, ¿verdad? Y luego nos propone que también tenemos un cerebro límbico, mamífero, que controla nuestras emociones, que es el que se forma, maneja nuestras emociones de ira, de tristeza, de miedo, ¿verdad? Y el cerebro reptiliano primitivo, que es el que se forma, maneja nuestros comportamientos, nuestros instintos automáticos, hambre, sed, ¿verdad? Sueño. Entonces, este psicólogo propone una inteligencia dividida en 3 partes, ¿verdad? Una que se encarga de las necesidades básicas de supervivencia, ¿verdad? El sueño, la sed, que se encarga de controlar
todas estas funciones básicas, vitales, ¿verdad? Que tenemos un cerebro emocional, ¿verdad? Un cerebro que está como en control del instinto, ¿verdad? Lo que nos permite reaccionar ante cualquier peligro, ¿verdad? O amenaza. Ese cerebro que nos protege o que nos hace conscientes de nuestras necesidades básicas. El cerebro emocional, ¿verdad? Que es el que maneja la ira, la tristeza, el miedo, la sorpresa, ¿verdad? El asco. Y luego tenemos ese cerebro lógico, que es el neocórtex, que es como el cerebro racional, ¿verdad? Y que se encarga de toda esa lógica o de información compleja, ¿verdad? Que es el que nos permite tomar decisiones racionales, no emocionales, o que tengan que ver con el cerebro primitivo, ¿verdad? De saciar necesidades básicas. Y hay que tener conciencia de que de ese tipo de cerebros es como podemos incluir elementos, ¿verdad? Que hay que estar consciente de que el ser humano no solamente es un ser lógico, sino que también tiene emociones o que también tiene necesidades que cubrir. Si podemos observar más o menos todas estas teorías apuntan más o menos a lo mismo, que es un cerebro racional, un cerebro primitivo y un cerebro emocional que manejan distintas partes de la información y del aprendizaje, ¿verdad? Este psicólogo Robert Harner es investigador de la Universidad de Harvard y establece que no hay un solo tipo de inteligencia dominante, sino que hay 8 tipos de inteligencia. Este psicólogo propone un tipo de inteligencia por cada área de aprendizaje, ¿verdad? Como lo vemos en este diagrama de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Él nos propone que tenemos una inteligencia espacial que permite observar el entorno interpretarlo así como generar imágenes que no existen, ¿verdad? Esta inteligencia capacita a elaborar un criterio sobre lo correcto visualmente, detectar detalles que suelen pasar desapercibidos. Está presente en arquitectos, ajedrecistas y pintores, ¿verdad? Es inteligencia espacial, tienen la visión del acomodo de las cosas, ¿verdad? El cerebro corporal es aquella que utiliza las habilidades motrices, ¿verdad? Que para expresarse y ejecutar movimientos complejos está presente en los deportistas, actores o artesanos, ¿verdad? O la inteligencia naturista, la capacidad de relacionarse con el entorno natural, se encuentra más desarrollada en las personas que trabajan con especies animales, vegetales y la geografía con soltura. La inteligencia musical, las funciones vinculadas con el ritmo, la interpretación, ejecución de música están más desarrolladas. Es propia de aquellas relacionadas con el mundo de la música, ¿verdad? La inteligencia lingüística, capacidad de dominar el lenguaje tanto verbal como escrito, la comunicación oral y gestual suele darse en escritores, periodistas y políticos. La intrapersonal, facilidad para la comprensión de los sentimientos y las emociones, así como la toma de decisiones. La matemática, antiguamente se creía que esta era la única inteligencia, o sea que si no la tenías, pues ya no eras inteligente, ¿verdad? Y es la capacidad de resolver problemas lógicos y razonar ante ellos. Científicos, informáticos, ingenieros tienen este tipo de inteligencia más desarrollada. La interpersonal, ¿verdad? Facilita poder captar e interpretar el lenguaje no verbal, capacidad de empatizar con los demás es común entre la gente que trabaja con grupos numerosos, ¿verdad? Entonces, este psicólogo propone que hay varias inteligencias según las capacidades de cada individuo y hay que entender que unos tienen habilidades para una cosa y otros tienen habilidades para otra, ¿verdad? Y que antiguamente se creía que la habilidad matemática era la única y si no la tenías, la única inteligencia. Entonces, si no la tenías, pues entonces no eras inteligente, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que que el participante puede tener cualquier también de este tipo de inteligencias y eso nos ayuda a entender, a identificar este tipo de aprendizaje en los alumnos y cómo es que podemos incluir elementos para desarrollar nuestro curso, ¿verdad? En la teoría que nos proponen el neurobiólogo Roger Perry,
Él ganó un premio Nobel en 1981 en medicina por sus investigaciones sobre las funciones de los hemisferios del cerebro y define de acuerdo a sus estudios que la forma de pensar y actuar de una persona se da de acuerdo a la utilización diferenciada de los hemisferios del cerebro. Él propone dos divisiones en el cerebro, ¿verdad? El hemisferio izquierdo, que domina las tareas de análisis y verbales, es el que se ocupa del lenguaje y de las operaciones lógicas. El hemisferio derecho maneja las tareas de espacio, música, entre otras. Controla las emociones y las capacidades artísticas especiales, ¿verdad? Entonces, vemos que entre todas estas teorías hay un común denominador, ¿verdad? Que es que tenemos un cerebro lógico, ¿verdad? Un cerebro racional y un cerebro que nos permite manejar las emociones o las necesidades básicas. Él nos propone que el hemisferio izquierdo pues maneja el área lógica, secuencial, lineal, simbólico, basado en la realidad, la verbal, temporal, abstracto, los símbolos, el lenguaje, la expresión oral, define directivas, escucha, tiene la asociación auditiva, ¿verdad? Y nos dice que el hemisferio derecho pues es intuitivo, al azar, holístico, concreto, fantasioso, no verbal, atemporal, analógico, relacional, espaciales, forma, patrones, experiencia artística, creatividad, visualiza, sentimientos y emociones. De alguna u otra manera, todos estos psicólogos concuerdan en que no solamente somos un ser lógico, ¿verdad? Sino que también somos un ser que siente y un ser que reacciona, ¿verdad?, a las emociones cuando se expone al aprendizaje. Entonces es muy importante tener en cuenta estas teorías para tomar elementos que nos permitan llevar al aprendizaje óptimo de los participantes, ¿verdad? El modelo que nos propone Bach de Richard Bandler y John Grinder utiliza tres principales receptores que son visual, auditivo y kinestésico para determinar el estilo dominante del aprendizaje. Ya se mencionaba que los diferentes tipos en que el participante puede aprender, ¿verdad? El visual, que absorbe grandes cantidades de información con rapidez a través de lo que observa, ¿verdad? Establece fácilmente relaciones entre los conceptos. El auditivo pues aprende de las explicaciones orales, es exitoso en aprender idiomas y música. El kinestésico utiliza todo su cuerpo para aprender, aprende mejor con experimentos, proyectos, ya que necesita moverse. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estas teorías, vamos a ser capaces de desarrollar cursos que incluyan elementos de ya sea de cualquier teoría que necesitemos abordar en nuestro curso para que haga clic con los diferentes tipos de aprendizaje que tienen los estudiantes, ¿verdad? Entonces, estas teorías nos permiten ampliamente tener un panorama de cómo es que aprende el ser humano, ¿verdad? Y las distintas partes en que es captada en el cerebro, ¿verdad? En qué tipo de cerebro es que se capta tal información, ¿verdad? O tal impacto o tal reacción a cuando se expone al conocimiento, ¿verdad? Entonces, eh, estas teorías nos van a ayudar a desarrollar elementos para incluir en nuestro curso de desarrollo, ¿verdad? Entonces, hasta aquí con los estilos de aprendizaje en el estándar S0217.01, impartición de cursos de manera presencial grupal. Gracias.